Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Leslie Alfaro. Soy la gerente de programación aquí y hoy tenemos una plática maravillosa y que tenemos aquí. Pero antes de empezar, quisiéramos saber quiénes están aquí. Por favor, pongan en el chat quiénes son, de dónde vienen, para saber dónde vienen todos. Y estos es sobre las conferencias que hemos tenido para quitarle la vergüenza a California de las drogas. Ya somos 3 meses. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos en Facebook, seguir nuestro boletín y por estar todos aquí. Hoy tenemos 43 socios activos, entonces si no vemos un nombre aquí o su logo, por favor avísenos para asegurarnos que lo añadamos. También tenemos una serie de historias que tenemos y tenemos muchas historias. Aquí tenemos 13, pero síganlo viendo. El mejor lugar que podemos tener es para saber qué estamos haciendo y sigan ustedes en Instagram y en Facebook nuestro programa Unshame California. Y si les gusta seguirnos en español, también por nuestro equipo digital lo ha puesto ya en español para ustedes. Y nuestra organización está haciendo un trabajo bueno. Y si ustedes tienen algo que compartir, un evento próximo, por favor, díganlo. Finalmente, nuestro newsletter o nuestro boletín nos muestra lo que están haciendo. Si todavía no se suscriben, vaya a nuestro sitio web en la parte de abajo y pueden suscribirse. Uh, Obviamente, shout out, story si sharing, where would I be? tienen So if alguna you idea know o someone who wants to conocen share a a alguien story que or quiera you want to compartir share a su story, historia, you su can email us narrativa, at por favor, entren a nuestro correo unshameproof.org. We set onshamecA up a meetup, talk about the en process, answer any questions @shatterproof.org, you may como está aquí have. la dirección, y And it's pónganlo very ahí. easy, very Es muy short. fácil, So es muy send us over an corto. email and Mándenos un we'll get that correo process y de started with you. inmediato estaremos en contacto con ustedes. Lastly, Finalmente, are you registered for ¿están our ya next registrados webinar? We're para really nuestro próximo excited about webinar? July El webinar. It's on July de 20th. julio We're going será to el have 20 de our very julio. own Asha and Tenemos a Lauren Asha doing y a Lauren digital que training. van a So if you hacer una ever wanted to know capacitación para how should we be medios talking y la about capacitación digital. addiction Y si in quieren like trabajar sobre news cuáles son las in our Facebook noticias posts sobre and whatever that adicción, looks like, por favor, come to our vayan a webinar. It's going to nuestro o be a great asistan a time. nuestro webinar y We're ahí really excited for estaremos that one. viendo. So if you Este haven't nos signed up emociona yet, mucho. you Si can todavía go no to se suscribe, están muy a tiempo para poderlo hatir. tinyurl.com/unshameproof. Es aquí la última línea que And pusimos. then just Y general finalmente, un housekeeping. poco de We información will have a general. Q&A section Vamos a tener open as well as the abierta chat. So if la you do have sección de any preguntas y questions, respuestas, go igual que el ahead and chat. drop them Si in tienen there. alguna pregunta, We will comentario, have a pónganlo Q&A ahí. section at Y the al end. We'll final try to get to all of tendremos your questions. una If sesión no, que we can esperemos save que nos those dé and el try to tiempo. follow Y up with si you no, afterwards. después lo So feel haremos free to drop con those in ustedes. throughout the Y durante presentation. la And we presentación do have pongan Spanish los interpreters comentarios. available. So if También you do need tenemos that as well, interpretación especially al with that new español. En la parte product de abajo tienen un where you can mundo change donde the dice language into interpretación, Spanish. donde pueden With cambiar that, su idioma we para are escuchar en so español. excited to Con esto introduce me Dr. emociona Hurley mucho today. presentarles al Dr. Hurley. Dr. Hurley, El MD, Dr. MBA, Hurley FAPA, es, es FASAM, is tanto an addiction physician and médico medical como director tiene with también Division una of Substance sesión Use y Prevention, es Legal, and el OA County director Department of Public médico Health. del He's president Centro of de the Control y American Society of Prevención Addiction de Medicine and Abuso gives contra las presentations Sustancias, el around the condado world de Los regarding addiction Ángeles, medicine. y ha He's estado the por todo el co-clinical mundo director of y the es Addiction el Treatment Starts Here program through the co-director Center for del Clinical Centro de Salud Innovation. Público. He's also a Además, senior también researcher at the Forensic es Food un Institute and is investigador currently senior concluding his en role as el co-primary Instituto de investigator for the Investigación tobacco-related de disease Centro y prevention también program. trabaja Um, primordialmente he has led como numerous en el grant-funded programa projects de for medications for investigación en addiction treatment contra del access points tabaco projects. y trabaja en And he muchos is the co-investigator for several grant proyectos que correlation tiene projects evaluating the también integration en of substance use validación disorder and y mental health sustancia treatment para into el the community health tratamiento settings. So we are de so los excited to have him here desórdenes o today. And los with that, I trastornos will por turn it over to you, Dr. el Hurley. uso de drogas. Thank Le you. doy la Is my palabra. audio coming through okay? ¿Se me escucha bien?
Soy un médico de adicción. No tengo ningún conflicto de interés financiero, no voy a anunciar ningún producto. Soy el presidente de la Sociedad Americana de Medicina contra la Adicción y voy a presentar algunas, más bien están disponibles ahí muchas cosas y, por ejemplo, no voy a hablar de temas y quizás tenga algún sesgo con respecto a Sam, pero no es algo totalmente que yo tenga problema con ellos y conflictos de interés. Aquí están los objetivos que tenemos de aprendizajes para esta mañana, aquí en California. La adicción es una enfermedad del cerebro. También es una enfermedad psicológica y también social, comunitaria, familiar y afecta a todos en la sociedad. La adicción se manifiesta en muchas formas. Entonces voy a hablar este hilo que hay entre la biología, la comunidad y la gente, pero quiero asegurarme de que esto se simiente en lo que están haciendo. Aquí, este es un corte sagital que tenemos del cerebro para verlo literalmente. La parte de arriba es la de arriba y la de abajo es la de abajo. El cerebro está formado por células y aquí las células se comunican entre sí. En este esquema, la parte amarilla es lo que se llama una neurona, es la que hace la plática y la que recibe el rojo y el azul. Son otro tipo de células que nos apoyan. Y la forma de que ellas platican entre sí es a través de neurotransmisores. Cualquier droga que ustedes utilicen, alcohol, tabaco, un opioide como fentanilo, heroína, anfetaminas, heroína, todo lo que tienen en común, todos afectan la forma en que trabaja el cerebro y la forma en que los neuroreceptores reciben esto. La adicción sucede dentro de un contacto. Probablemente la mejor forma de conceptualizar una enfermedad adictiva o una adicción es tener una curva en el desarrollo. El cerebro no empieza tal como está. Cuando nace en el cerebro es más rígido, hay menos circunvoluciones o como quieran llamar, valles, pero a medida que vamos madurando, el cerebro se desarrolla y se hace más grande. La parte de frente del cerebro, que es la que toma las decisiones sobre riesgos, beneficios, el que toma la decisión, voy para allá o voy para acá, me tomo una bebida, fumo o no. Es el aparato de toma de decisiones que es el último que crece o que se desarrolla. Por ejemplo, cuando sale uno realmente del vientre de la madre, lo que importa es comer. Y camino, quizás no puedan caminar o coordinar, pero siempre tienen que comer. Por ejemplo, comer, respirar, eso es algo que siente. Pero la función ejecutiva, que es la toma de decisiones, equilibrando el número de diferentes cosas que suceden, pasa más tarde en la vida. Y esta es la gráfica que viene ahí. Inclusive antes del nacimiento, cuando el feto se está desarrollando dentro de la matriz, podemos ver aquí cómo vamos a aprender con el tiempo y empezamos a aprender primero a caminar, a hablar, a navegar en el mundo, recordar las cosas en el medio ambiente. Y aquí es decir, una función cognitiva superior que nos permite tomar decisiones razonadas. Entonces, el cerebro del adolescente entre 12 y 19 es cuando
Este aprendizaje de acondicionamiento con claves es cuando empieza a suceder, que es cuando la mayor parte de la gente empieza a usar drogas entre las edades de 12 y 19. Y por drogas no solamente quiero decir ilegales, pero por ejemplo la bebida, inclusive sucede antes de los 21 años cuando empiezan a tomar, y es entre estas edades 12 y 19. Las drogas ilícitas, por ejemplo, usan productos con nicotina, y esto sucede normalmente durante este periodo de edad. Y aquí esto afecta al desarrollo del cerebro. Los periodos sensibles del desarrollo del cerebro se encuentran en las edades entre 12 y 20. La gente aprende a usar drogas, y la capacidad de navegar en el mundo está entrelazada con las drogas. Y hay una solución que dice: uso las drogas. Si me siento feliz, lo pongo, y si me siento triste, lo hugo, y trato de suprimir esta emoción que tengo. Uso drogas cuando me siento ansioso, cuando estoy nervioso, y la gente empieza a incorporar sustancias como una forma de tener una herramienta para reacomodar su sensación de experimentar el mundo. Aquí, por ejemplo, empiezan a usarlas en formas que son descontroladas o problemáticas. Esta es una de mis gráficas. Olvídese de los términos PFC, que es el frente del cerebro. Aquí es lo que se empieza a desarrollar, y luego la amígdala, que es una parte del cerebro que está del lado derecho, y tenemos amígdalas de cada lado, y después se desarrolló. ¿Qué es lo que sucede en la adolescencia? Que el cuerpo estriado dice: sí, sí quiero cosas positivas, pero la amígdala dice: no, 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 vete de aquí porque esto es algo peligroso. Entonces, por ejemplo, cuando tienes el pedal del acelerador que acelera, pero luego quitas y se echa para atrás, puedes empezar un efecto entre el diablito y el angelito que están diciendo sí o no. Aquí, la corteza prefrontal es la que ayuda a mediar las decisiones que van a tomar. ¿Tomo esto o no tomo esto? Debo sentarme y tolerar esta incomodidad un poco más, porque cuando me siento incómodo quiero tomar algo. Parte del cerebro no se desarrolla tan rápido como el va o no va, el go, no go, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez hablaron con un adolescente y les presentan un plan. Te dice: siéntate, haz tu tarea después de 45 minutos, y después haces lo que quieras. Puedes divertirte, vete a jugar con amigas, o vas a jugar con un juego electrónico, lo que quieras. Pero tienes que hacer esto, y el adolescente dice: sí, esto tienes sentado, y dice, y se siente y empieza a hacer la tarea y dice: no, 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 esto me fastidia, y se van a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la parte del cerebro que hace eso? Que tome esas decisiones, y que el compromiso no es tan activo como parte del cerebro, y que ahí viene el de ¿lo hago o no lo hago? Entonces, si ustedes como adolescentes piensan a pensar: ¿por qué pasa esto? Hay una base biológica. ¿Por qué esto no es siempre algo consistente? ¿Qué pasa cuando alguien usa drogas? La parte de la corteza prefrontal que no está ausente, por ejemplo, que se puede desarrollar eso, y es la que puede moderar esta amenaza o contexto de amenaza percibido. Esto no se desarrolla en muchas drogas. Inclusive en los 20, 30, 40 se comportan como adolescentes, porque la corteza prefrontal nunca realmente se ha desarrollado completamente. Estas son las principales categorías de drogas: nicotina, o sea, los de tabaco, el de cannabis,
que afecta a los receptores, las benzodiazepinas, los barbitúricos, los opioides y después el alcohol es una de las más promiscuas. Por promiscua quiere decir que entra a muchos diferentes sistemas cerebrales. Una de las cosas que todas estas drogas tienen en común, que todos aumentan la dopamina. Así entonces el cerebro, que es la parte de atrás, la amarilla, es responsable de la visión, la parte de arriba es el movimiento. Pero la parte inconsciente en el centro, que no toma decisiones para nosotros, pero que nos da unos impulsos inconscientes. Es la parte roja. Aquí se ve mejor. Aquí nos muestra lo que se llama el cerebro medio, donde se llama el circuito de dopamina mesolímbico. Y este circuito, por la dopamina y todo drogas que se usan afectan ahí. Y esa dopamina de cerebro medio recluta la dopamina del cerebro para la lleva al lóbulo frontal. ¿Qué es la diferencia? Cuando alguien tiene una adicción, la dopamina del cerebro medio nos dice, vamos a tomarnos algo, vamos a tomar una bebida, vamos a hacernos un trago. Aquí deberías ir a cocaína y dice, hoy, mañana no trabajo, voy a tomar, pero mañana tengo que trabajar, no usemos cocaína, porque tengo cita en el tribunal. Y ahí se usa el lóbulo frontal para tomar las decisiones diferentes. Es decir, es una clave para la adicción. Es una capacidad disminuida para tomar decisión. No. No es que esté ausente la gente, sino que hace que la gente no tome decisiones racionales al respecto de su salud y su bienestar. Pero la gente con adicciones no necesariamente toma decisiones con lo que es bueno. Normalmente dan prioridad a su bienestar temporal y entonces están más cómodos. Aquí son la gente que continúa utilizando, aun cuando ese uso les es dañino, y así empiezan a ser confundidos y en su vida se sienten mal. Mucha gente con adicción se siente tiene muchas vergüenzas porque parte del cerebro es la que está tomando las decisiones diferentes a lo que son las adicciones en contraposición con las decisiones tomadas para esto. Quisiera ahora, esto suena actitud y entorno. La adicción no es simplemente una enfermedad cerebral. Es biológica, psicológica, social y también tiene componentes espirituales y de comunidad, sociales. Existe una gran cantidad de actividades que participan. Aquí, el individuo, la comunidad, la sociedad, y es algo que le va a dar exactamente en el blanco para poderlo tomar en sus ramificaciones. Pero la verdad es que con frecuencia reducimos la adicción a las drogas. Es acerca de las drogas. La adicción es actual, en realidad, la interacción entre la droga y el cerebro, y así como también la actitud y el entorno en que vivimos y que tiene un impacto directo donde se desarrolla. La ciencia de la adicción nos dice que no solamente es la droga, no todo mundo que bebe alcohol desarrolla alcoholismo o una adicción, pero el uso del alcohol es algo mal. No todo mundo que usa alcohol o fuma tabaco se vuelve tabáquico o una adicción. Aquí hay alguna evidencia de una investigación, encuesta epidemiológica nacional de alcohol y otras condiciones. Vemos que las actividades de las drogas es que si alguien la usa por primeramente, ¿qué posibilidades hay que más tarde en sus vidas desarrollen una adicción o un trastorno por uso? El 90% que usan cannabis pueden usarlo. La cannabis no es adictiva, es una droga adictiva. Y no todo mundo que usa cannabis
tiene un trastorno por el uso. El cannabis no es adicto, pero para una sola persona. La cocaína, por ejemplo, el 21% de los usuarios de los que usan cocaína, después de que empezaron a usar cocaína, desarrollan, no necesariamente tienen un desarrollo a ser cocainómanos. Por ejemplo, el alcohol, que es una droga legalmente promovida y que la venden en todos lados, tienen licencias para venderlo. 23% de la gente que toma alcohol en algún momento desarrolla algún tipo de trastorno por el uso de alcohol. Creo que el 9% en algún momento, pero normalmente en punto esta se duplica con las creaciones y 2/3 de la gente que usan productos de tabaco van a tener un trastorno, siendo que el tabaco es una droga extremadamente adictiva. Pero ¿qué tienen el alcohol y el tabaco en común? La cocaína en los 1990, cuando se desarrolló, ¿qué separa el tabaco de la cocaína, por lo menos en los 1990, o la cannabis? ¿Alguien sabe por qué? Pueden usar el chat para contestar. Anita, it's prefrontal cortex. Anita, es una corteza prefrontal. Es la corteza prefrontal. What separates alcohol and tobacco? Yeah, Chris, that's Chris, exactamente. El estatus legal, esa es la diferencia, exactamente. El alcohol y el tabaco son legales y promovidas, pero la cannabis y la cocaína no, a menos en esa época. Entonces, el estatus legal de las drogas tiene un impacto sobre lo adictivas que son. Yo tengo cierta predicción con el aumento y disponibilidad de promoción de cannabis. Vamos a ver un aumento en el uso de cannabis o el trastorno, no por el tetrahidrocannabinol, THC, o el cannabiola o CBD, no porque haya cambios en la química o que la gente están utilizando métodos de extracción más potentes que creo que aumentan la actividad y la fuerza de estas drogas. Pero aquí del cambios en la aceptabilidad de promoción de las drogas van a tener un impacto. Los opioides, que son muy adictivos, y creo que vimos durante la crisis de los opioides que fueron impulsados por una gran oleada de sobredosis que tuvieron. Y aquí tenemos que ver en un grupo de bajo riesgo, normalmente tenemos 3%, en uno de alto nos basta 26%. NISARG, el estudio que tienen aquí enfrente, no encontró suficiente gente para que usaran opioides para permitir dar el mismo estimado que tuvimos para cannabis, alcohol o cocaína. Y el tabaco aquí vemos este esquema. ¿Cuál es la diferencia entre adicción y no adicción en cuanto a la función verde? Es la parte azul, la corteza prefrontal, que puede suprimir el intención, el impulso de poder hacer las cosas. Por ejemplo, ir a un bar y a la esquina a comprar ciertas drogas. Es la parte roja la que dice la gente tiene aquí una memoria y la corteza prefrontal le dice, no, no lo hagas. El cerebro adictivo apaga este circuito de dopamina y cuando la gente recae y dice, ni siquiera estaba yo pensando. La parte del cerebro que toma las decisiones ni siquiera estaba esto. Entonces, gran parte de esta ciencia de la adicción es cómo apoyar a la gente que hace cambios y que ayuda a la gente con habilidades y estrategias para evitar que se sientan hambrientos o sientan solitarios, etcétera. ¿Cómo pueden utilizar a la gente? Tengo un paciente
que tiene una adicción de cocaína, creo que también era alcohol. Y al mismo tiempo era como ambivalente para decir si podía tomar alcohol, seguramente, o no. Y lo podía beber en forma controlada. Cuando vino a mi consultorio, había pasado por un programa de tratamiento y estuvo en abstinencia por un año. Y yo quiero estar alejado del alcohol. Bien, pero si piensas, si bebes, dime, salió, se tomó una bebida y notó que cuando se tomó su bebida, era parte de su bebida y dice, me acuerdo de esto, quiero otro. Tuvo una urgencia por tomarse otro. Y aquí vimos que esto era una especie de alteración en el uso del alcohol, que además la gente llega a un momento en que no sabe cuánto es demasiado y cuándo es poco, pero en este punto solamente tomó una bebida. El lóbulo frontal seguía regulando y le dice, no, solamente vas a tomarte un trago. Y entonces vino y pusimos a hablarnos de ellos, ¿no? Y me dije, sí, me tomé una bebida, pues la pasé bien, no me tomé el segundo. Entonces creo que voy a poder tomar. Y dije, no, yo tengo una perspectiva ligeramente diferente. Salió, no esa misma noche, sino en otra ocasión salió y se tomó una copa, pero en esa vez sí tomó una segunda, un tercero y hasta una cuarta bebida. En este problema no había tenido problemas de alcohol, pero ¿qué pasó cuando se alcohol? Después de que te hartas del alcohol, le metes a la cocaína porque estás muy cansado. Entonces, él había borrado el teléfono de la persona que le proveía de estas cosas. Entonces, cuando llegó ahí, entonces ni siquiera sabía el memoria, se acordó de, hay parte del cerebro, ya me acordé de él. Y marcó el número y consiguió cocaína en 20 minutos. Y me llamó, normalmente no me llama entre sesiones y me dice, creo que nuevamente tengo una adicción al alcohol. Se dio cuenta de que la cocaína era un problema, pero no se dio cuenta que el alcohol era el problema. Pero cuando lo probó, tuvo una caída en el alcohol y él entró a la cocaína. Yo sé que si tomo alcohol, entonces esto me lleva a la cocaína y es algo aterrorizante. Por lo tanto, tengo que aprender a hacer esto. Esto es como funciona el cerebro y esto es cuando la gente está dentro de un contexto, cuando usan algo con que tienen difícil y cuando tienen un tratamiento de adicción y está cambiando las vidas, cambiando sus vidas y cambiando el contexto en que la gente usa. También necesitamos aprender habilidades para rehusarnos a hacerlo, a tomarlo, cambiar el sistema, cambiar lo que dispara la necesidad de tomarlo. Esto es algo tan importante como la gente que se está recuperando de adicciones, igual que las mediciones. Aquí está la definición de adicción. Una adicción es una enfermedad médica crónica tratable que involucra interacciones entre circuitos de cerebro, genética, el ambiente y las experiencias de la vida. Aquí lo que dice la ciencia es esfuerzos de prevención y tratamiento para la adicción generalmente tienen éxito como para cualquier otra enfermedad crónica. La definición de la adicción no es un diagnóstico médico, no tenemos una prueba de 10 graduaciones a 10 productos que se hace. Esto es para los trastornos por uso. Los criterios son los mismos, ya sea para sea alcohol, tabaco o cannabis. Estos son los 11 criterios que utilizamos. Yo enseño estos a los médicos, no se aprenden de memoria todo esto.
Entonces simplifiqué esto en 3 puntos. Si alguien está discutiendo que tienen control y que realmente lo que están haciendo es tener un antojo por ello, un deseo, y las consecuencias, que son las 3 Cs en inglés: control, consecuencias, y en español es antojo o deseo o ganas de hacer algo. We're on this Unchained California webinar. How many people still think of addiction as a social problem? If you just punish people enough, then they won't use. If you just shame people enough, ¿Cuántos de then they ustedes won't use. piensan que If you, pueden just house people, conocer then el they won't use. estigma que se tiene entre ellos? People think of addiction as Eh, primarily a social problem. Se I think piensa we are. como un problema Addiction is a social. medical disease that responds to medical treatments. And many brain Y muchas diseases have enfermedades behavioral expressions. cerebrales Schizophrenia tienen is a algún brain tipo disease. de condición Alzheimer's como la disease, morbid Alzheimer, la glue, esquizofrenia, opioid use el disorder, other trastorno de substance use adicción a disorders are opioides. brain Todas estas diseases. son enfermedades del cerebro. The psychology and the social and La the spiritual and psicología, the community los elements elementos do manifest with espirituales changes in people's brains. cambian el cerebro de las Unfortunately, personas. recovery, with Alzheimer's En tends el to be caso progressive, and it's even Del slower. You Alzheimer, start to estamos hablando stop acerca the de un progression. trastorno progresivo. El Alzheimer's disease. trastorno progresivo no se Addiction, this is detiene. why I'm in addiction, is that actually people Y do es por really get eso que better. se trata de una But addiction adicción, needs o to be los managed. manejamos así, las And just to adicciones. make this point on the Hablemos biological acerca de basis las of bases addiction, biológicas de not las everyone adicciones. uses No drugs. todo el Even mundo people in utiliza high-risk drogas, social incluso situations a develop addiction. pesar de There's su this entorno. genetic component. There's Existe un sort of a big componente map, genético. a genetic Hay personas que predisposition to tienen una addiction. predisposición And we can see genética y this in esto lo twin studies. podemos Genetic ver en factors appear to en actually be gemelos. just as strong, if not Podemos ver que stronger, los drivers factores externos for pueden addiction ser tan are in the fuertes very como los early factores use, internos early use para of comenzar a substances. utilizar las Now, sustancias en etapas how do tempranas. we know Entonces, the ¿cómo biological sabemos basis? cuáles You get son an los image of the brain, puntos right? biológicos? Bueno, And this podemos is, hacer imágenes del decreased cerebro. brain Aquí metabolism. We podemos see ver el changes in metabolismo biological structures reducido del in the cerebro. brain Podemos for ver people cómo that se use drugs afecta versus el people that don't. The cerebro same way that en el in people caso de with heart disease, personas right? que tienen una Our heart doesn't adicción a pump las as blood as sustancias. well Esto after you've had a sucede heart también attack en otras enfermedades, como por ejemplo pacientes que sufren trastornos heart disease cardíacos. elements, right? Addiction's a brain disease, the same way heart disease is a heart disease. And how do we know that Como dopamine's involved? sabemos, Because regardless of which substance, we bueno, see podemos ver differences diferencias in en lo que se dopamine. refiere a la We transmisión de also la see dopamina. differences También in vemos diferencias en lo the que se amygdala, refiere that a la part of the amígdala, brain. la parte del So cerebro. people with Las addiction personas tend to con be more stress adicciones reactive, right? Their amygdala tends son to be más hyperactive reactivas al compared to estrés en people that comparación a have las normal personas que hormones. tienen una And amígdala de this like really is constitución just a normal. reference that looks Aquí at the podemos ver una combination of referencia these en donde circuits podemos that's ver la responsible for combinación de addiction. los diferentes elementos que So son again, to me, we're going responsables to be de la different. adicción. Positive reinforcement Entonces, through the tenemos el amygdala. refuerzo Negative positivo, tenemos el reinforcement uses the refuerzo amygdala. negativo a través de And la people amígdala. really Las do like these personas unconscious hacen parts of the brain. cosas de Being forma the frontal inconsciente lobe that debido makes al decisions, the lóbulo prefrontal cortex, the frontal o el PFC that helps people make PSF, decisions, ah, is kind of suppressed la corteza by addiction. prefrontal. Todo esto se ve afectado por So este tipo here's de enfermedades. if we want to look at Ahora, the si broad nosotros queremos ver drivers cuáles son los impulsores of this principales genetic de la component, adicción, the way los our aspectos brain receptors are genéticos, built. There's our también behavior, and tenemos el interestingly, there are comportamiento y también genetic tenemos components to elementos psychiatric disorders, genéticos en lo que neuropathy, se refiere harm a avoidance, trastornos impulsivity. psicológicos. Social influences, También both los parents elementos or siblings or sociales, friends, los are a padres, los huge amigos, driver of addiction. juegan un papel muy Is importante. trauma and Y adverse también childhood los experience. traumas sufridos durante la niñez. Some psychiatric Hay disorders, algunos particularly trastornos post-traumatic stress psiquiátricos, disorder, pero are generalmente los environmentally trastornos triggered, right? posteriores There's a sort of an un interplay trauma. between our Pero biology todo and our esto juega environment. un papel muy importante, los aspectos Socially biológicos y los aspectos triggered psychiatric experiences. sociales And then a lack of y la positive falta de experiences. experiencias What are positivas. some of the most effective prevention ¿Cuáles son tools? algunas de las herramientas Positive youth development, prevención trauma son prevention, más efectivas? reducing El desarrollo positivo, becoming wealthy, la prevención de traumas, ensuring people that are garantizar homeless que las their personas tengan un fundamental needs hogar, for que food, tengan shelter, and acceso a safety are protected seguridad, and a un medically care. techo, a Those are some of the alimento. most important Estos things son we los can do for elementos addiction más prevention. potentes que And podemos utilizar drugs para matter too, evitar las right? adicciones. The availability of Y también la drugs, how disponibilidad de promoted drugs drogas. are, La what sources disponibilidad of de drugs are, drogas ha all promovido la impact adicción. Todo the esto tiene un development of substance impacto use en disorders el and addiction desarrollo in de society. trastornos por uso de But there is sustancias no o adicción en la sociedad. population Sin embargo, no that existe is ninguna fully población protected que from addiction, sea right? completamente, And this is a que esté slide I got protegida from de la Dr. Sepulveda adicción. down in San Diego.
Esta es una diapositiva del doctor Sepúlveda de la Universidad de San Diego. Incluso cuando tenemos medicamentos con opiáceos, esto no significa que cualquier persona que toma el medicamento va a tener una adicción, pero entre más tiempo de exposición se tenga, entonces más probabilidad habrá de que sea adicto. La adicción tiene una reputación. Bueno, esta persona tiene una adicción y por lo tanto siempre va a tener la adicción. Bueno, sí es verdad. El riesgo de utilizar de forma compulsiva va a ser mucho más alto cuando ya tenemos el trastorno, pero se puede manejar. Lo mismo con la diabetes de tipo B. No se puede curar. Pero la dieta y el ejercicio puede reducir o poner en remisión la diabetes de tipo 2. Si no se hacen estas cosas, va a regresar la diabetes. Lo mismo en el caso de la presión alta. Una vez que tenemos un sistema para manejar la hipertensión, la tensión va a bajar hasta que se llegue a la misma situación que se tenía antes. El punto es, la adicción no es muy diferente a la asma, a la diabetes, porque estos trastornos no desaparecen, pero sí se les puede manejar. Y también en la recuperación. Aquí tenemos una diapositiva del cerebro en donde podemos ver que las personas que dejan de utilizar drogas, bueno, las partes del cerebro pueden recuperar la situación que tenían anteriormente. Y el comportamiento está involucrado en la mayoría de estas enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas. Tenemos mucha compasión en el ambiente médico para personas que tienen enfermedades médicas. No los juzgamos de la misma manera. Me gustaría continuar, me gustaría hablar acerca de cómo podemos hablar acerca de la adicción, porque las palabras que nosotros utilizamos son muy importantes. Estamos en una crisis de overdosis en California. Y esta crisis de overdosis se basa en opioides y en el estigma, especialmente por el uso de metanfetaminas y fentanil. Tenemos intervenciones médicas para reducir el riesgo. Estamos hablando acerca del uso de medicamentos para reducir la probabilidad de que se tenga una sobredosis y para que las personas sigan el tratamiento psicosocial y dejen de utilizar otras drogas. Hay grandes beneficios en lo que se refiere al uso de tratamientos médicos para controlar las adicciones. Pero todo se relaciona en la forma en que vemos las adicciones. Hablemos acerca de la epidemiología. ¿Saben cuál es la droga más comúnmente usada en los Estados Unidos? Lo pueden poner en el chat. ¿Cuál es la droga más comúnmente utilizada en los Estados Unidos? Sí, gracias, Mía. Gracias, Jalen. Alcohol. Bueno, en realidad es la cafeína. No pensamos que la cafeína sea una droga, pero es una de las drogas aceptadas y es una de las drogas que no tiene ningún trastorno relacionado. ¿A qué me refiero? No tenemos un trastorno por abuso de azúcar o un trastorno por abuso de café. Tenemos un síndrome por dejar de tomar café, pero la adicción al café es muy rara porque existen otras consecuencias sociales y de salud. Aparte de la cafeína, tenemos el alcohol, obviamente, y después del alcohol, aquí está, ya lo tenemos. Y después del alcohol tenemos los productos del tabaco. Y los productos de tabaco, de acuerdo a la encuesta nacional, muestra que después tenemos los vapeadores, cannabis. Decimos que el cannabis es legal. Tal vez se esté llegando al mismo nivel de consumo que tenemos en el caso de tabaco.
Y también tenemos el uso de medicamentos analgésicos, algunos medicamentos que necesitan receta. Este es el uso durante el último mes, solamente para darles una idea en torno al uso. El 40% de las personas han bebido en el último mes. La mitad de estos usuarios han sido usuarios que han llegado a un exceso. Y el 27% de estos usuarios beben más de una vez a la semana. El alcohol tiene un impacto importante en la población. Y el trastorno por uso de alcohol es uno de los trastornos por uso de sustancias más importantes en los Estados Unidos. Otro trastorno que no es tan marcado como el trastorno del alcohol, tenemos el uso de cannabis. Hay diferentes personas que utilizan cannabis sin tener que desarrollar el trastorno por uso de cannabis. Y después tenemos el uso de metanfetaminas u otros analgésicos. Aquí tenemos la curva de la crisis de sobredosis en los Estados Unidos. Ahora tenemos muchas sobredosis. Estamos hablando de una diferencia que comenzó en el 2018, el 2020. Estamos en un periodo plano, pero vamos a ver, estamos en el pico de la crisis, que depende principalmente de los opioides sintéticos. El opioide sintético es el factor más importante para esta crisis. Y comenzó con la prescripción de opioides durante los 90, durante los 2010, pero nunca al grado del fentanil. Y se preguntarán por qué, porque el fentanil y otros opiáceos sintéticos son mucho más potentes. En el contexto de esta crisis de sobredosis en los Estados Unidos, ¿cuántas personas con adicción reciben tratamiento? ¿Saben esta respuesta? ¿Cuál sería el porcentaje de personas? ¿El 30%, el 60%, el 70%? ¿En dónde estamos? ¿Cuántas personas con adicción reciben en realidad tratamiento? Bueno, pues tenemos 20, 10, 15, 5, 15. Bueno, la respuesta es 6% solamente. 6% de las personas reciben tratamiento para su adicción. Estamos hablando de su participación en algún programa de tratamiento específico, programas para el tratamiento de adicción a los opiáceos, pero estamos hablando solamente del 6% de la población. El 94%. ¿Cuál es la razón principal por la cual el 94% de las personas con adicción no reciben ningún tipo de tratamiento? Sí, estamos en este seminario Unshame, el estigma. Pero eso no es lo que dicen las personas. Gracias, Isabela. Esa es la respuesta más adecuada. La primera razón es porque ellos piensan que no tienen un problema. No consideran que necesitan el tratamiento. Y no estamos diciendo que las personas no tengan problemas de acceso. Todo el mundo tiene problemas de acceso a los tratamientos en este país. De eso no queda ninguna duda. Sin embargo, ese no es el impulsor más importante para no recibir tratamiento. La principal razón es que las personas con una adicción consideran que no necesitan esta ayuda. Y muchas personas dicen, oh, es una etapa de negación. O hay que esperar hasta que esté lista la persona. En el contexto de esta crisis de sobredosis, no podemos esperar que el 94% de las personas que consideran que no necesitan tratamiento estén listos. Realmente necesitamos hacer algo. Trabajar con estas personas con una adicción, trabajar con su contexto e identificar los diferentes componentes que están promoviendo la adicción.
Y a veces es porque no saben cuáles son los ingredientes de sus medicamentos. A veces piensan que los medicamentos son seguros para su uso. Entonces, ellos quieren tener la naloxona. Ahora tenemos el spray nasal y no consideran que tienen una sobredosis. Sí, la naloxona se encuentra disponible de forma universal. Otro elemento, las palabras que nosotros utilizamos. Hubo un estudio, el lenguaje que utilizamos en el proceso de recuperación. Utilizamos palabras como adicto a las sustancias o recaída. No decimos que utiliza sustancias, sino hablamos acerca de drogas. Hemos normalizado la condición. Hay que reducir el estigma, porque si no las personas dicen, no, yo no quiero el tratamiento. Y entender que las palabras que utilizamos realmente tienen un impacto. Tal vez no sean un ejemplo que tengamos que utilizar en otros entornos que no sean en donde se da el tratamiento. Podemos utilizar terminología que sea clínicamente neutral. Y el Surgeon General está de acuerdo. No necesitamos esperar a las personas para que lleguen al tratamiento, sino llevar el tratamiento a donde se encuentran las personas. Así tenemos el sistema, un tratamiento de adicción en una parte de nuestro sistema. Tenemos los hospitales médicos, tenemos las clínicas que son separadas de los hospitales, tenemos los servicios también trabajando de forma aislada. Pero lo que nosotros necesitamos es que los medicamentos se encuentren disponibles para los centros de adicción, para los hospitales. Las clínicas de cuidado primario, necesitamos estar trabajando con ellos o con los servicios sociales. Si queremos ayudar a las personas a llegar a un proceso de estabilidad, entonces necesitan un apoyo constante. Necesitamos incluir tratamiento en cada uno de estos silos. ¿Y qué es lo que dice la ciencia que funciona para la adicción? Bueno, el consejo, la ayuda terapéutica. Y para eso tenemos diferentes psicoterapias, la de los 12 pasos, las psicoterapias cognitivas, motivacionales, el refuerzo comunitario. ¿Cuál funciona mejor? Bueno, todas tienen el mismo desempeño. ¿Cuál es el factor que las separa en términos de desempeño? Bueno, entre más motivado esté el paciente, mejor los resultados. Se hizo una revisión sobre la cocaína en donde dice que algunos tipos de tratamientos promueven un mayor nivel de ausentismo debido al estigma que se tiene en torno al CBT o al MT. Obviamente incluye la ausencia, la abstinencia. Esto nos permite tener un sistema con base en el uso o el deseo que se tiene de utilizar la droga. Y después tenemos las metanfetaminas. ¿Qué producen estos tratamientos de abuso de sustancias opioides? Tenemos diferentes elementos, los sprays, los inhaladores, los parches, como para el tratamiento de abuso de tabaco. Pero ¿qué pasa con los otros trastornos de abuso de sustancias? Metanfetamina, cocaína, cannabis. La disponibilidad de intervenciones médicas se está expandiendo. Estamos entrando a una era en donde no podemos negarle el acceso a los servicios médicos. Así como lo hacemos en el ámbito psicológico, esto tiene que ser parte del menú. Entonces, estamos promoviendo no solamente el aspecto médico, sino también evitar o tratar las manifestaciones biológicas para que así las personas tengan la ayuda, la terapia que requieren para cada uno de estos componentes. Algunos puntos importantes, todo mundo necesita naloxona, porque hay tratamientos que necesitan naloxona. El idioma el lenguaje que utilizamos importa.
Estamos hablando de remisión, recuperación, no solamente limpiar. La falta de demanda, esto hace que se genere una brecha en lo que se refiere al suministro. El condado de Los Ángeles estamos hablando del 95, 94%. El 95% de las personas no reciben un tratamiento específico porque no están interesados. Entonces, no piensen que ellos van a venir. Hay que ir con ellos incluso antes de que comiencen a utilizar las drogas. La terapia médica para que puedan tomar decisiones más informadas, incluso si no están comprometidos con la abstinencia. Hacerlos participar en algún tipo de programa para el manejo de estos trastornos. Algunos tal vez conozcan los criterios de la ASAM y como ya lo dije, no quiero hablar o no puedo hablar de esto sin algún tipo de sesgo. Estos son los diferentes tipos de criterios que nosotros utilizamos en diferentes niveles de hospitalización, en los diferentes niveles de cuidado, y utilizamos un entorno multidimensional. Los criterios ASAM actualizados van a salir este año y que van a enfatizar los componentes médicos o de tratamiento médico como algo importante. Nosotros tenemos una línea de acceso a las 24 horas con un sistema de referencias para poder facilitar la transición y que tengan acceso a los tratamientos para el manejo de adicciones. En el condado también tenemos una herramienta conocida como herramienta de disponibilidad y también la aplicación Recover LA. Y quiero dejar 10 minutos para las preguntas y me parece que lo he logrado. Entonces voy a dejar aquí mi correo electrónico y si ustedes dicen esta información fue grandiosa y queremos más información acerca de la ciencia de la adicción, todo el mundo puede participar en la reunión anual de la ASAM en Dallas en abril. Ya sé que estoy hablando acerca de ASAM. También tenemos la reunión de la SCAM que se va a realizar en San Diego en septiembre y también la reunión de psiquiatría de adicciones en San Diego. Tenemos muchas cosas en California. Y ahora quiero darles la oportunidad de hacer sus preguntas. Richard dice, ¿qué medicamentos pueden generar el trastorno, aparte de la metanfetamina? ASAM ha sacado lineamientos que mencionan diferentes alternativas. Interesantemente, existen dos psicoestimulantes que parecen ayudar para el trastorno de metanfetaminas. El Adderall y el otro es la metafenadato. Se trata de psicoestimulantes, pero para esto necesitamos mucho monitoreo y mucha terapia. Muchos de estos medicamentos pueden obtenerse en diferentes institutos psiquiátricos, como por ejemplo en el estado de Nueva York. Pero existen algunos otros que no son psicoestimulantes. Hay un estudio que salió en enero del 2021 con la inyección de naltrexona y bupropión. Se trata de una combinación de vitrol y Wellbutrin, en donde se tuvo un mejor resultado que los grupos de control. El Vivitrol se dosificó a lo largo de 3 semanas, no cada mes, y la dosis del Vivitrol fue mucho mayor que el del Wellbutrin, 450 miligramos, más allá de la recomendación de la FDA. El Wellbutrin es un tratamiento con evidencia para el tratamiento del abuso de sustancias metanfetamínicas. Medical puede pagar por este tipo de tratamientos. No solamente esto es bueno para los médicos, sino también para los que participan en Medical. No es parte del protocolo de estudio, pero sí existen algunos lineamientos acerca de diferentes
medicamentos. Y existen estudios técnicos que muestran una mejora, pero no necesariamente una separación completa en lo que se refiere al uso de CBO o de Vivitrol. Entonces parece que la combinación de Vivitrol y Wellbutrin es mucho mejor que el uso individual. Y después tenemos el medicamento Ramerol o Mertazapina, que muestran la reducción del uso de metanfetaminas. Y también tenemos evidencias para la Topamax. Entonces tenemos la combinación de Vivitrol y Wellbutrin, tenemos Vivitrol y Wellbutrin, o también tenemos el topiramato o Topamax. Son diferentes elementos que parecen ser efectivos o que parecen tener un efecto positivo en las personas con este tipo de trastornos. Entonces, esta es la norma en lo que se refiere al tratamiento con medicamentos de la metanfetamina. Muchas gracias por esa pregunta. ¿Qué otra pregunta, por favor? Bueno, muchas gracias por todo esto, doctor Harley. La verdad, yo llevo mucho tiempo realizando este tipo de investigaciones y la información fue muy útil. A veces tenemos problemas con la ciencia de la adicción porque puede ser muy compleja. ¿Cómo podemos obtener esta información y llevarla al público en general? Bueno, existen diferentes artículos acerca de la adicción. Incluso si nosotros tuviésemos autores que escribieran acerca de la adicción con una mejor redacción, un mejor lenguaje, esto ayudaría a reducir el estigma. Recordemos que tenemos aspectos biológicos, psicológicos y sociales. No solamente es el comportamiento, pero utilizamos un tipo de lenguaje. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a entender esto? Bueno, utilizando una terminología adecuada. La terminología que nosotros utilizamos, las palabras que utilizamos tienen un gran impacto en la comprensión del problema. Adicción es una enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión, pero necesitamos que las personas vean la adicción como un padecimiento de salud. Tenemos el programa Las Palabras Importan, tenemos también programas para el manejo. Siempre que hago una entrevista, generalmente les digo, tienen que utilizar estos lineamientos. Por favor, utilicen esta terminología, porque cuando nosotros utilizamos otra terminología como limpio, sucio, recaída, en lugar de otros términos más científicos, en realidad estamos pasando de una oportunidad para poder seguir adelante en lo que se refiere a un mejor entendimiento de la adicción. Tina tiene una pregunta muy buena acerca de los niños que nacen de personas que estaban utilizando alcohol durante el embarazo. ¿Cómo la adicción es una herencia? Bueno, estos niños tienen una alta posibilidad de desarrollar este tipo de trastornos, incluso si ellos no tienen estos elementos genéticos. Dean hace una pregunta muy buena. No se está reconociendo el trastorno del espectro del uso de alcohol en etapas fetales. Y esto es cierto. Nosotros tenemos un sistema en Los Ángeles y a veces no prestamos atención en este espectro. Y no sé qué más que decir. Todas las personas que utilizan o que tienen el trastorno por uso de alcohol necesitan tomar esto en consideración. Si ustedes hacen una búsqueda, van a ver que existen cambios faciales con este tipo de trastorno que pueden ayudar a explicar lo que nosotros estamos viendo en el caso de niños que nacen de personas que utilizaban el alcohol durante la etapa de embarazo. Princesa,
¿Cómo podemos reducir el uso de cannabis en los lugares de trabajo? ¿Cómo podemos generar un nivel de conciencia? A través de la educación, a través de espacios libres de humo. Tenemos diferentes entornos libres de tabaco, entornos libres de diferentes sustancias. Y no estoy diciendo que el tabaco necesite ser ilegal, pero con esto hemos reducido el uso de productos debido a estos cambios ambientales. Y podemos utilizar este mismo tipo de herramientas para el control del consumo de cannabis. Y llevando la conversación a un nivel más alto para que las personas entiendan que sí, el cannabis es una droga, es benigna, porque no causa tanta sobredosis o no tiene un proceso adictivo tan grande, pero que sí puede tener consecuencias motivacionales. Estamos en los últimos minutos de esta sesión. Puedo terminar en este punto, o si tienen otra pregunta, les puedo dar otro momento. Parece que ya no tenemos ninguna pregunta, así que, doctor Brian, la verdad es que estoy muy agradecido por su atención. Espero ver que participe en algunas de las reuniones para el control de la adicción. Espero verlos durante estas reuniones y cuídense. Muchas gracias y gracias a todos los que participaron en la sesión del día de hoy. Nuestra siguiente sesión será el 20 de julio. Si tienen preguntas, si tienen cosas que decir, por favor, mándenos un correo electrónico para contactar a las personas adecuadas. De otra forma, disfruten su día. Muchas gracias y cuídense.